19:36, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Nico, ¿con qué continuamos? Ayer, Nera, como bien sabrán, fue el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Y de la madre. Y de la madre también en Argentina, por eso. Saludos a las mamis. Bueno, saludo a todas las madres que nos están viendo. Ahora podemos con el bloque en serio, gracias. Sí. Nera, hoy vamos a estar hablando justamente de un poco el peronismo para la gente de afuera, más que todo, y para la gente también argentina, que opine en los comentarios. Y es sobre si el famoso peronismo de Perón, que tanto se suele hablar más que todo en épocas electorales, yo recuerdo, sigue existiendo o no, porque podemos ver que los candidatos que dicen ser peronistas hoy en día, que dicen estar representados por el Frente de Todos, tenemos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires un radical alfonsinista de presidente del PJ, el partido que en su momento creó el general Juan Domingo Perón. Lo tenemos al presidente Alberto Fernández, también socialdemócrata, liberal de izquierda, definido por él mismo. Y a Cristina Fernández, que supuestamente salió como la otra línea de sucesión dentro del peronismo, diciendo que ahora que había que, hasta hace un par de semanas había que expropiar, y ayer dijo prácticamente que hay que dinamitar el Banco Central. Tenemos un poco de, claramente, problemas dentro del gobierno nacional. Pero también me parece un poco interesante, y para luego sí abrir la mesa, recordar un poco cómo es que surge el peronismo y cómo estaba el mundo en ese momento, que sé que Javi me puede ayudar porque lo maneja también muy bien esta cuestión. Y principalmente en la política argentina ha existido la polarización centrífuga, que fue lo que marcó el siglo XX prácticamente en la Argentina, donde las dos opciones eran en su momento el peronismo y luego la Unión Cívica Radical, en un mundo que sabemos que estaba polarizado, primero por bloques más totalitarios y luego por la famosa Guerra Fría, Occidente-Oriente, bla, bla, bla. Y luego hoy en día, por lo cual yo me animaría a decir que hoy el peronismo es muy complicado encontrarlo, o es complicado que sigan existiendo esa vieja retaguardia peronista, es porque la política se ha vuelto centrípeta. La gente necesita ir hacia el medio y los políticos van hacia el medio. No le sirve nada a uno decirse que es totalmente peronista, sabiendo que prácticamente 50 y 50 vas a tener en muchos lugares gente que es peronista y en otros gente que es totalmente antiperonista o que está en contra de, justamente, que es gorila, como se le suele decir. Por lo tanto, yo creo que la política hoy en día, como hemos hablado también con Horacio, ¿de acuerdo? Siempre intenta irse hacia el medio, y quien más llega al medio es quien logra conseguir un poco más de votos, entendiendo que en Argentina está también un poquito cruzado este medio hacia la izquierda. Y es muy interesante cuando vemos, por ejemplo, los resultados de las últimas elecciones, que se podría decir que el peronismo en provincia de Buenos Aires, representado por, se me ocurre ahora, Moreno, que dicen ser los peronistas de verdad, y algunos otros partidos un poco minoritarios, con suerte, sumándolo con toda la furia, serían 2,5, 3 puntos con muchísima furia. Y en el resto del país, sacando lugares muy específicos, donde existen algunos gobernadores que dicen ser peronistas, donde sí hay un poco más de fuerza, pero prácticamente desde mi punto de vista el peronismo de Perón hoy en día no termina influyendo en la política argentina. Y es importante también ver la gran división que hay dentro del gobierno nacional con la CGT y todos los movimientos estos populares y demás. Rami, ¿vos qué opinás de toda esta cuestión? Horacio. No, bueno, rapidísimo. Hay un par de temas que creo que son importantes a marcar, digamos, ¿no? En esto. Ayer fue el Día de la Lealtad y se vieron personajes como oradores de Eve, que todos saben que, de hecho, no quiero tener una cuestión histórica, pero ya el peronismo ya estaba dividido con Perón vivo, sí, los que se van y los que se quedan en la plaza. O sea, y Eve no estaría particularmente en la parte de la lealtad de lo que se quedan. Aclaremos de vamos. Cada uno podrá tener sus simpatías o no con el peronismo, pero tratemos de ser lo más objetivo posible. Luego tenemos el fenómeno de Luis Delía. O sea, Luis Delía es ni siquiera es un trotskista o un peronista. Es un simio cobarde que solamente le puede pegar a una persona por la espalda, y si es más grande de edad, porque con un hombre de verdad no se animaría a hacer las barbaridades que hace, digamos. Es un simio cobarde. Después, ¿quién es más? Bueno, en su momento tuvimos a Vudú, que venía de la OCDE, ahí representando las filas del peronismo. ¿Qué peronismo tenemos hoy? Estoy pensando rápidamente. ¿Randazzo? ¿Pichetto? Bueno, no. Hay las antípodas, o sea. Sí, sí. Hoy de repente tenemos gente, dice ser peronista dentro del PRO, y a su vez tenemos dentro de lo que dice ser el peronismo, gente que va desde una extrema izquierda hasta ahora. Nos aparece un Moreno que no ha juntado más del 1% de votos. O sea, yo creo que ya la sociedad se ha alejado de esa identidad peronista de antes, porque las propias identidades se han licuado, fenómeno propio de la posmodernidad, y además porque hoy está demostrado que las poblaciones en general, quizá un fenómeno de la posmodernidad, un fenómeno cultural o un fenómeno político de estos tiempos,
Hoy la sociedad no vota por ideología. De hecho, es curioso. Hoy, por ejemplo, habría un voto ideológico más cautivado, dar un ejemplo concreto, con el liberalismo de Milei. Para un ejemplo concreto. Porque pueden estar a favor o no, pero digo, lo real es que la gente que lo vota a Milei porque medianamente entiende cuál es su ideología o medianamente entiende cuál es su modelo. ¿Se ve? Pero en general el ciudadano no vota por ideología, va a decir, bueno, yo me identifico con tal y es lo que aspiro. De hecho, hay muchos que terminan votando un año de radicalismo, otro año de peronismo, porque simplemente quieren satisfacer las necesidades del momento. Que esa es la masa dura, de la que habló Nicolás, del centro, que es donde se dividen los votos. Esa es la masa más dura y la masa más crítica. Los votantes por ideología son siempre porcentajes muy bajos, salvo que haya un cambio en los próximos años, pero en general no funciona así. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, Nico, también lo que habías dicho respecto del peronismo, si actualmente existe, no, yo diría rotundamente que no existe de ninguna manera, porque peronismo es Perón, incluso hay un par de anécdotas, hay un par de cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo podría decir, y tomo primero que nada las palabras de un periodista reconocido, Babi Echecopar, en Argentina, que él dice a Perón, él dice varias veces lo ha dicho, ahora lo sacan a Perón, sacan el cuadro empolvado del general y de Eva y dice, lo ponen al frente respecto a las cuestiones, ¿para qué? Electorales, para ganar votos, ¿no es cierto? Perón murió y esta gente dice, él lo usa directamente, lo usa. Y él es muy sincero, Checopar, diciendo esto, y la verdad siempre me recuerda que claramente eso es lo que están haciendo. Como decía Horacio, ya no se siguen a estas... Es una sociedad actualmente muy líquida, pero claramente hay otras cuestiones como por ejemplo, ¿qué decía Perón? ¿Qué había dicho rotundamente él? Poco antes de morir, incluso él dice, enterándose de todas estas divisiones, estos problemas internos dentro del movimiento y de traiciones y de, bueno, un montón de cuestiones que ya a él le molestaban mucho. Poco antes de morir, él dice, mi único heredero es el pueblo, son una de sus últimas palabras. Es decir, él no quería saber absolutamente nada, ya con el Partido Justicialista no tenía ningún heredero. El único que consideraba como un sucesor no pudo ser, bueno, primero lo matan a Rucci, sabemos, sí. Exactamente, ese era el sucesor principal, natural. Luego él había pensado en otro que era el general Macera. El Macera era un militar que luego, que en realidad él le dice, en una conversación le dice, usted tendría que haber terminado en Campo de Mayo, y terminó en realidad en la Armada naval, digamos. Y Macera le dice, pero, dice, presidente, yo no soy peronista. Y le dice Perón, también fue poco antes de morir, y Perón le dice, yo tampoco soy peronista. Es decir, y viene esta gente que luego es expulsada en Plaza de Mayo, simbólicamente, el 1 de mayo, y bueno, ahí esa controversia que hay respecto de que ellos dicen ser los verdaderos peronistas, bueno, eran claramente montoneros y toda la subversión que luego sabemos lo que ocurrió en el país en la época de la dictadura. Y esa gente lo que hizo y lo que decía incluso era, este viejo ya se muere. Estas son palabras que han quedado grabadas en la historia, este viejo ya se muere, nosotros vamos a tomar el poder. Entonces hay que... Digo, para los que dicen ser peronistas actualmente, políticos, no encuentro ni uno solo. Yo te digo, cada nombre, he revisado sus políticas, lo que dice el mensaje. No hay ningún mensaje, por ahí alguna frase de Perón, pero no hay ninguno que luego diga exactamente, tenga ese sentido de lo que fue Perón. Que el mismo Perón dice, yo no quiero saber que mi nombre, dijo, prácticamente no se utilice en el futuro. Él es como que él muere, y listo, se terminó, quedarán ideales, pero no se puede llamar uno a rogarse. Es como que, es cierto, digamos, uno que está Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, Trump deja el poder o muere en algún momento, y luego dice, él es trumpista. ¿Por qué? No sé si exactamente él es trumpista, digamos, el sucesor o el quien se haya puesto y se arrogue facultades o se arrogue una forma de ser que es intrínsecamente de ese personaje. Yo no estoy a favor de esas cuestiones respecto de decir que sigue tal ideal y utilizar el nombre y el apellido de esa persona, o el nombre o el apellido. En Argentina la política, hay que leer mucho sobre esa época, sobre esas cuestiones, porque está muy defenestrado lo que es esa época del peronismo,
y hay mucho para decir, mucho para hablar, que tendríamos que hacer un programa entero de 3-4 horas prácticamente sobre el tema. Pero bueno, Horacio. Sí, y además, rescatando eso, digo, pienso rápidamente cuando hablamos, tocando el tema de lleno en lo que es el bloque, la lealtad peronista, digo, ya ni siquiera muerto, pero me voy a hablar antes. Históricamente, lealtad peronista, la propia gente, lo que pasó con Rucci fue una calamidad. Digo yo que he sido siempre, en su momento era más crítico y quizás puede tener algún punto más de cercanía con ciertos espacios más patrióticos, pero lo de Rucci fue una canallada. Eso es una deuda histórica que hay que saldar acá en Argentina, lo de Rucci. ¿Bien? Veamos el pasado que podría haber sido el futuro, guarda. Y cuidado que también hay una serie de mitos con el padre Mujica también, que está muy tergiversada la historia al respecto. Después, lealtad. Uno vaya a ver lo que ha sido la lista 2 del PJ en adelante. Traición tras traición tras traición. De repente tenemos... A ver, ni siquiera me voy a poner a hacer un recuento histórico de cuántas veces el peronismo se traicionó, es decir, peronismo entre comillas, ¿no? En los últimos 20 años. Vean solamente hoy. Hoy pongan en televisor, no prendan tele, gente, vean la Resistencia Radio en la web, que es más serio. Pero analicen en este momento cómo el propio espacio político le quitó por completo todo el gabinete al presidente. Es decir, ni siquiera entre ellos pueden ser leal, pero un mandato, ni siquiera un mandato duran siendo leales entre ellos. Entonces hoy es una suerte de sátira hablar de lealtad peronista. Resulta que mientras Alberto Fernández estaba un día haciendo un velorio, prendiendo velitas y toda la pantomima que realizaron por los muertos de la pandemia, 3 horitos después tenemos esta gente destruyendo el monumento a los que han fallecido a causa de la mala gestión del COVID que tuvo este gobierno. Es una cosa insólita, como a la misma gente que le rendían culto después van y se cargan en su memoria. No sé, Nera o Nico, si quieren hacer un cierre en eso. Pero esos no eran verdaderos peronistas, dijo el ministro Guado de Pedro. Sí, estamos en la misma, digamos. El pasado no se termina nunca de entender lo que el pasado decía, nada más. Por eso estamos así y esta gente gobierna y son todos iguales, diría yo. Bueno, de hecho, lo que sucedió en la plaza con ese monumento en recordatorio, el gobierno le echó la culpa al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por no poner a un agente de seguridad cuidando ese monumento, básicamente. Y básicamente digo, si estuviera vivo Perón y viera a esta gente lo que haría, no la cuentan. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente sube el canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.